Chicos, buenos días. A ver, para empezar el módulo de gastroenterología, hoy vamos a hablar de un pequeño nomás repaso de anatomía y un poquito de fisiología del sistema digestivo. Ya, como había estado comentando pues, con algunos chicos, el tema es muy amplio para hacerlo en 30 minutos, pero lo más importante o basado en las preguntas se va a orientar la clase de hoy. Para empezar con el esófago, pues hay que mencionar o hay que tener en cuenta que el esófago está ubicado en el mediastino posterior, a veces preguntan eso, y está detrás de la tráquea, o sea, está posterior a la tráquea. Una longitud más o menos de 25 centímetros y tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Es importante esto. Aparte, este esófago presenta cuatro estrechamientos: un estrechamiento superior a nivel del músculo cricofaringio, que este también es importante porque hay que recordar que el músculo cricofaringio va a ser el esfínter esofágico superior. Más caudalmente está pues el callado aórtico, que es otro estrechamiento del esófago, el segundo. El tercer estrechamiento es el bronquio izquierdo. Y finalmente el esfínter esofágico inferior, en el hiato. Ahí hay que recordar pues la mnemotecnia del SEA, o sea, de que la cava entra a nivel de eh, T8, el esófago a nivel de T10 y la aorta a nivel de T12. ¿Qué más podemos mencionar acá? Que en su histología también es distinta. ¿Por qué? Porque la histología del esófago va a tener una mucosa, una submucosa, submuscular y una adventicia, a diferencia de otros órganos que ya son intraabdominales, que van a tener serosa en lugar de adventicia. Entonces, una diferencia ahí es que el esófago tiene adventicia y no serosa. Pero hay hay una partecita muy pequeña cuando está entrando por acá, por el esfínter esofágico inferior, que esta parte sí tiene una transición de epitelios. Entonces, en esa parte sí hay adventicia, pero por lo general, para fines de preguntas, el esófago y todo tejido extraabdominal va a tener mucosa, submucosa, muscular y su adventicia. Además, este esófago va a tener una irrigación dividida en tres sectores: una irrigación superior, media e inferior. En la superior, pues tenemos a las arterias tiroideas inferiores, las que van a irrigar la parte superior del esófago. En la parte media están las arterias bronquiales, aorta torácica, y las intercostales posteriores van a dar unas ramas esofágicas medias. Y para lo inferior están ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda y de la arteria frénica inferior izquierda también. Ah, ¿Qué más? Ya. Mencionar que este esófago tiene tres tipos de peristalsis o de movimientos. El movimiento o la peristalsis primaria y secundaria son peristalsis propulsoras y la terciaria es no propulsora, además de presentar una inervación. La inervación que presenta es de dos tipos: somática y esplánica. La somática es considerada los dos tercios superiores de este esófago y la esplánica es el tercio restante o el tercio inferior. Mencionar que en la somática, pues, está o va a inervar a músculos esqueléticos, o sea, a músculo esquelético, a músculo voluntario, y la esplánica a un músculo involuntario. Y, y también dentro de la inervación, nosotros vamos a tener dos plexos. A nivel submucoso va a estar el plexo de Meissner, y a nivel muscular vamos a encontrar al, al plexo de Auerbach. ¿Qué es importante mencionar ahí? Que el plexo de Auerbach va a recibir las señales eferentes, recibe señales eferentes
y va a destinarlas hacia al tracto gastrointestinal. Y el Meissner lo que va a hacer es señales aferentes hacia el sistema nervioso central, en su mayoría controlado pues por el nervio vago. Además, el Meissner tiene relación también con la secreción glandular y va a inervar esta partecita que es la muscularis mucosae o el muscular de la mucosa. A ver, seguimos. Ya. En el estómago, antes de que me olvide, chicos, acá hay una relación importante ya en el músculo cricofaringio. Y lo menciono porque tiene parte de una clínica interesante. Ya imaginemos que este es el músculo cricofaringio o el esfínter esofágico superior. Y por acá vamos a tener dos musculitos que son los músculos constrictores, músculos constrictores inferiores de la faringe, ¿ya? Un derecho y un izquierdo. Y el triángulo que se está formando, aquí es el triángulo de Killian. Ese triángulo de Killian tiene una importancia porque por aquí, o sea, el triángulo, vamos a poner acá, el triángulo de Killian, por aquí va a protruir lo que en la clínica se presenta como el divertículo de Zenker, ¿ya? Entonces, este divertículo de Zenker pues va a presentarse o es una causa de disfagia. El paciente refiere pues un bulto, una sensación de opresión y a veces o casi siempre va a cursar con halitosis, ¿ya? Porque no va a dejar que el alimento descienda correctamente y se va a quedar ahí causando halitosis en el paciente. ¿Qué más también puedes mencionar ahí, ya que estábamos hablando o que estamos hablando de divertículos? El divertículo más frecuente, por así decirlo, en los primeros años de vida, también es el divertículo de Meckel, ya vamos a ponerlo por acá. El divertículo de Meckel. Ya, este divertículo de Meckel es, es un resto, ¿ya? Es un resto embrionario del conducto vitelino. Ese conducto también le llaman el onfalo mesentérico, ahí está. Entonces, es un resto embrionario del conducto ónfalo mesentérico. ¿Ya? Es un resto embrionario del conducto ónfalo mesentérico. ¿Qué tiene como características? Pues esto hay que darle la regla de los dos, ¿ya? Se le llama así. O para fines de estudio es más fácil hablar de la regla de los dos, porque dice que se afecta al 2% de toda la población durante los 2 primeros años de vida. Aparte, a veces tiene epitelio, puede ser un epitelio gástrico o puede ser un epitelio, un epitelio pancreático. Por lo general, aquí es más frecuente el epitelio gástrico, ¿ya? El epitelio gástrico es más frecuente y afecta más a varones en una población de 2 a 1, ¿ya? A hombres los afecta más que a las mujeres, en una relación de 2 a 1. Por lo general, eh, presenta pues hemorragias y en pacientes de más de 50 años, cuando se diagnostica pues un divertículo de Meckel, está relacionado a una obstrucción, ¿ya? A una obstrucción intestinal. El diagnóstico, pues, ahí se hace una gammagrafía de Meckel y el tratamiento por lo general es la resección de este divertículo. Ya, creo que ahí no me estoy olvidando nada más. Ahora sí, sigamos. En el estómago, pues aquí adelante nada más, en la parte más superior, he puesto una mnemotecnia que espero nos ayude para la irrigación del estómago, que es
Las gástricas son menores y las age, o sea, age de edad en inglés, son mayores. ¿Por qué? Porque las gástricas, tanto derecha e izquierda, van a irrigar la curvatura menor, y las gastroepiploicas o gastromentales también, pero para fines de estudio, pues mejor las gastroepiploicas son las que van a irrigar a la curvatura mayor. ¿Qué cambia en el estómago? Ya no son la misma predisposición que habíamos visto en el esófago, me refiero a nivel de fibras, y aquí lo que nosotros vamos a tener es una capa externa longitudinal, una capa media circular y una capa interna u oblicua. A diferencia del esófago, que nosotros pues teníamos la longitudinal externa y la circular interna. Ahora vamos a tener tres capitas: la externa, la media y la interna. Eh, Sobre todo, acá lo importante, como ya les había dicho, es que nos llevemos a casa o nos quedemos con el concepto de que las gástricas, derecha e izquierda, van a irrigar lo que es aquí la curvatura menor, y las gastroepiploicas van a irrigar lo que es la curvatura mayor. Mencionar pues que las ramas del tronco celíaco, como la esplénica, es la arteria esplénica es la que nos va a dar una ramita, que es la arteria gastroepiploica izquierda, ¿ok? La gastroepiploica izquierda, y esta arteria esplénica, por lo que ustedes pueden observar acá, tiene una relación con el fondo gástrico, va a ir posterior al fondo gástrico. Entonces ahí va a estar la arteria esplénica dejando su rama, la gastroepiploica, y va a también dar una rama para el vaso en sí. De ahí nosotros tenemos una arteria, la hepática común. Esta hepática común va a dar su ramita, la hepática propia. Y de la hepática propia vamos a tener nosotros la arteria gástrica derecha, ¿ya? Recordar que las gástricas son menores, entonces la gástrica derecha eh, va a ser rama de la arteria hepática propia. Y aquí está la otra arteria, la gástrica izquierda, y cuando se juntan van a irrigar la curvatura menor. Eh, Esta hepática común va a tener otra ramita, que es la gastroduodenal. Esta gastroduodenal tiene una importancia porque está posterior a la primera porción del duodeno. Se dice que pues la primera porción del duodeno tiene una forma de seno, entonces la gastroduodenal va a ir posterior a esta, y esta gastroduodenal lo que va a formar es la arteria gástrica epiploica derecha. Entonces, cuando se juntan la izquierda con la derecha, van como acá se puede ver, gastromental o gastroepiploica, van a irrigar todo lo que es la curvatura mayor. Además, mencionar también que en la curvatura mayor nosotros vamos a tener o vamos a ver la, la formación o la proyección. Claro, ahí se va a insertar el aumento mayor, y acá por la curvatura menor se va a insertar obviamente el aumento menor. Mencionar ahí la importancia del aumento mayor es como una función protectora. Cuando nosotros tenemos, pues, por ejemplo, un cuadro de apendicitis, o una irritación a nivel peritoneal, lo que hace el aumento mayor es cubrir esa zona para tratar de limitar y no permitir que esa infección o esa irritación aumente o prospere. Ya, aparte, pues el estómago tiene sus partecitas, que es ya bueno, deberíamos conocerla como el cardias, el fondo gástrico, el cuerpo en sí, una parte antral y una parte del píloro, que se divide en un antro pilórico y posteriormente pues en un canal pilórico. ¿Qué es necesario? Pues en el antro nosotros vamos a tener
glándulas centrales, y estas glándulas centrales van a tener unas células, las células G, que ahorita también les vamos a hablar, que su función es producir gastrina, ¿ya? En el cuerpo, o sea, en la mayoría del tejido del estómago, nosotros vamos a tener a las glándulas, aquí, cuerpo, vamos a tener a las glándulas oxínticas, ¿ya? A las glándulas oxínticas. Estas glándulas oxínticas son importantes porque van a producir o secretar ácido clorhídrico y el conocido ya factor intrínseco o el factor de Castelli. A ver, ¿qué más podemos mencionar? ¿Qué no me acuerdo aquí? Ya. Entonces, para hablar de células gástricas, pues las células principales lo que van a hacer es secretar el pepsinógeno, y ese pepsinógeno al contacto con el ácido clorhídrico, ¿ya? Al contacto con el ácido clorhídrico lo que me da es, o lo que se convierte es en la pepsina. Y la pepsina pues me va a ayudar para la emulsificación de las grasas, ¿ya? No olvidar que es para la emulsificación, no, perdón, para la degradación de las proteínas, me estoy confundiendo, es para la degradación de las proteínas. Las células parietales o las oxínticas, ya lo había mencionado acá, su función pues, es secretar ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Este factor intrínseco es importante para qué? Pues para la absorción de vitamina B12, ¿ya? Para la absorción de la vitamina B12. ¿A qué nivel de...? Bueno, eso lo podemos ver ya en la parte de intestinos, pero de una vez ya lo menciono antes de que me olvide. La vitamina B12 se va a absorber a nivel de íleon distal, ¿ya, chicos? A nivel de íleon distal, la vitamina B12 se va a absorber. ¿Qué más? Las células D y las células G, pues las células D lo que van a hacer es secretar la somatostatina, también conocida como la paninibina, que pues como su nombre lo dice, su función es inhibir, y lo que va a causar es la reducción de la producción del ácido clorhídrico, y por el contrario, las células G de gastrina lo que van a hacer es aumentar la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Ahora, ya hablamos de las células, ahora vamos a hablar un poquito de hormonas. La gastrina, que son las producidas pues por las células G, son, como ya lo mencioné, las que aumentan el ácido clorhídrico por un estímulo de distensión en el tejido gástrico, o sea, el aumento del volumen, por así decirlo, la alimentación en sí, ¿ya? Recordar, antes de que pasemos de diapositiva, pues nosotros tenemos unas fases de secreción ácida, ¿ya? Fases de secreción ácida. Una fase cefálica o nerviosa, que representa más o menos el 20%. Gannon dice el 20, otros dicen 30, bueno, podemos ponerle un 20%. La es la fase gástrica, la que ya por su propio nombre entendemos de que se realiza pues en el estómago, que está alrededor del 70% más o menos. Y finalmente la fase intestinal. La fase intestinal donde pues aquí ya más o menos es estaríamos hablando ya del 10% restante de esta secreción ácida. Que es bueno también mencionar aquí que la célula parietal, o también o la misma oxíntica, al secretar pues ácido clorhídrico y el factor intrínseco, hay mediadores, ¿ya? Hay mediadores para que esto suceda. Está el calcio,
el calcio es importante, y el AMP cíclico. El calcio también es, a ver, ¿cómo más? Vamos a ponerlo por acá, ya. A ver. Vamos en nuestra célula parietal, o sea, aquí, imaginen que acá hay una célula parietal, ¿ya? Vamos a hacerlo por aquí. Esta célula parietal va a tener unos receptores muscarínicos 3, ¿ya? Unos receptores H2 y unos receptores, me olvidé el nombre ya, pero es la CCK2. Ya, tienen 3 receptores. Colecistoquinina, creo que es. Ya, esa es, gracias, delegado. Ya, entonces, esos 3 receptores lo que van a recibir los estímulos de ciertos neurotransmisores. Al muscarínico, pues la acetilcolina, ¿ya? La sustancia que va a actuar en los receptores H2, pues está la histamina, obviamente, la histamina, y a los receptores de la CCK2 está la hormona la gastrina, ¿ya? La gastrina. ¿Qué pasa con estos? Que van a ser mediados por tanto por calcio y va a ser mediado por el AMP cíclico. Pero ¿cuáles de estas son mediadas por calcio? Las que voy a poner en azul son las que están mediadas por calcio, que es la acetilcolina y la gastrina. Por otro lado, la que está mediada por el AMP cíclico es la histamina. Acá es bueno también recordar que estos puntos son puntos para la administración de fármacos. Por ejemplo, en estos receptores H2, ¿qué fármaco podría actuar a este nivel? En receptores de histamina, La ranitidina. la ranitidina. Muy bien, joven delegado, usted está el único que está despierto, la ranitidina, muy bien. Pero en esta célula oxíntica nosotros también tenemos una bomba importante, que es la bomba hidrógeno, potasio, potasio, sí. Hidrógeno, potasio, ATPasa. Y a ese nivel, pues nosotros ya sabemos que los inhibidores de la bomba de protones van a actuar a ese nivel, ¿ya? Ponemos acá, que es la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa. Ahí está todos los que terminan en ol, ¿no? Lansoprazol, omeprazol, dextraprazol, todos esos están ahí, son los inhibidores de la bomba de protones. A ver, ¿qué más podemos mencionar? Ya, para terminar de hablar sobre las hormonas del estómago y sobre todo el tubo digestivo, está también aquí la colecistocinina. Esta colecistocinina es producida por las células I, pero a nivel del duodeno, ¿ya? ¿Y por qué van a reaccionar? Pues al recibir un estímulo. El estímulo va a ser proveído por el contenido de ácidos grasos. La secretina, producida por células S, también a nivel del duodeno, secretina con células S, acá es chévere porque células G, gastrina, células S, secretina. Esto es importante porque inhiben la secreción gástrica primero y luego van a estimular la formación pancreática del bicarbonato. El bicarbonato es un buffer, entonces va a compensar el nivel de acidez a nivel ya intestinal, no gástrico, sino intestinal. Y el péptido intestinal gástrico, pues lo que hace es disminuir la motilidad del estómago. Así como hay un péptido intestinal gástrico que disminuye la motilidad, también hay una hormona conocida como la motilina, que lo que va a hacer es lo contrario, aumentar la motilidad. E incluso hay ciertos fármacos, como por ejemplo la eritromicina, que lo que causa es una hipermotilidad gástrica. Entonces, por lo general,
Una de las reacciones adversas de este fármaco es el dolor gástrico, ¿ya? A ver, ¿qué más? Este estómago es necesario mencionar que, como todo en el cuerpo, lleva un equilibrio entre factores protectores y entre factores agresores. Factores protectores, porque todos sabemos que el pH al interior del estómago es un pH ácido y las células productoras de moco, el mismo bicarbonato y el epitelio unido a través de uniones extremas o uniones estrechas, perdón, son algunos de los factores que van a ayudar a la protección del epitelio gástrico. Sin embargo, por ejemplo, una de las causas que afecta al estómago o al tejido gástrico, al epitelio, es el consumo de AINES, porque al consumir AINES nosotros vamos a bloquear las prostaglandinas y las prostaglandinas disminuyen la capacidad de la protección estomacal de este tejido. Ya, a ver, ya. Creo que hasta ahí no me estoy olvidando nada. Pasamos a intestino delgado. En intestino delgado, pues es importante mencionar todo lo que tiene que ver a través de cuánto ingresa, cuánto se está secretando, cuánto de esto se va a absorber y cuánto de esto se va a excretar. Entonces, en el ingreso, aproximadamente dice que es de 6 a 7 litros. Vamos a ponerle 6 litros nomás, ¿ya? Como ingreso. Las secreciones durante todo pues, el recorrido del tubo gastrointestinal, más o menos es de 3 litros. 3 litros. Pero de esto, ¿cuánto se va a absorber? Entre 8.7 más o menos hasta 9. ¿Ya? Y la excreción, por lo general, es menor a 200. Ya por una clase escuché que una excreción mayor a esto ya representa una patología. ¿Ya? Entonces, eh, en una clase yo escuché que mayor de 200 ya gramos por día representa ya a un estado patológico. Ya solo para recordarlo ahí. Aquí, pues, he querido poner que en celeste, para que se acuerden, en celeste está los nutrientes que se absorben o las sustancias que se absorben a ese nivel. Por ejemplo, en el duodeno se va a absorber tanto el calcio como el hierro, entonces café, ya en el duodeno. Pero a nivel también de duodeno, lo que van a actuar o se va a secretar la colecistocinina, que habíamos dicho que era de las células I, la colecistocinina, y también se va a secretar la secretina, que era a nivel de células S, ¿ya? A nivel, pues, de ilio, nosotros vamos a tener que se va a absorber el factor intrínseco, la vitamina B12, que era el ilion distal, y algunos ácidos biliares. Pero este ilion también lo que va a secretar es el neuropéptido Y. El neuropéptido Y es importante al momento de hablar de apetito, al momento de hablar del apetito y de la saciedad, ¿ya? Pero eso no es tema del día de hoy. En el yeyuno se van a absorber todas las vitaminas liposolubles, la B9, el ácido fólico, la lactosa y las proteínas. ¿Ya? Aquí también me gustaría pues, mencionar un poquito, vamos a ver, este es nuestro enterocito, ¿ya? Este es un enterocito. Y he visto que hay algunas preguntas que se refieren a la absorción o al transporte tanto de la glucosa y de productos y de los carbohidratos, ¿ya? Pero para acá ser muy rápidos, es la glucosa y la galactosa van a entrar hacia el enterocito por un receptor, un transportador que es la CGLT,
1. Y ya se nos viene a la mente que hay fármacos destinados a este receptor, fármacos antidiabéticos, ¿ya? Pero ¿cómo va a salir del enterocito hacia el canal o hacia el torrente sanguíneo? Vamos a imaginar que acá hay un vasito. ¿Cómo? ¿A través de qué transportador? El transportador GLUT2 es el que lo saca del enterocito hacia el torrente sanguíneo. Lo que no pasa con la fructuosa. La fructuosa, disculpen, tengo una llamada. Ya. La fructuosa tiene, acuérdense de F de 5, siempre va a ser GLUT5, ¿ya? Solo con eso ya tienen, a veces preguntan, si le chunta, pues genial. La fructosa F de 5, transportador GLUT5, tanto para que entre al enterocito como para que salga del enterocito. A ver, ¿qué más podemos mencionar aquí? Ah, ya, que en el colon, pues se va a absorber agua y ácidos grasos de cadena corta. Sobre todo el agua, ¿ya chicos? Porque ya es en el colon donde se empieza pues a formar las heces. El duodeno, como mencionamos, pues tiene 4 porciones. Una porción superior, o también llamada pues la primera porción, una superior, esa es la que tiene la forma de C. Una segunda porción, o también llamada descendente, la tercera porción, o la inferior, y una porción ascendente, ya que es la última. Perdón, ya, ahí estamos. La primera porción tiene ciertas características que pues va a ir desde el antro pilórico, o sea, ni bien sale del estómago, va a ir desde el antro pilórico, forma la C, y va a estar hasta el cuello, ¿sí? Cuello, cabeza, no, hasta el cuello de la vesícula biliar. Y por delante tiene ciertas relaciones. Está el conducto biliar, la arteria gastroduodenal, la vena porta y la vena cava inferior. ¿Qué me gustaría que entendamos aquí? Pues que las úlceras pépticas están en la primera porción con mayor frecuencia. ¿Ya? Ese es el correlato clínico para esta partecita del duodeno. La segunda porción o la descendente está desde el cuello de la vesícula biliar, porque acá lo habíamos dejado en el cuellito de la vesícula biliar, hasta el borde inferior de L3, ¿ya? El colon transverso está por delante, el riñón derecho posterior a esta, y la cabeza del páncreas por dentro. ¿Qué es necesario mencionar ahí? Que está la presencia de papilas mayores y las papilas menores. En las papilas mayores, pues está el colédoco y el pancreático, ¿ya? El conducto colédoco y el conducto pancreático. Y en los menores, o en la papila menor, nosotros podemos encontrar al conducto pancreático accesorio. ¿Ya? Accesorio. Esa letra. Bueno, la tercera porción y la inferior es la porción más larga, hay que mencionarlo. Es la porción más larga. Porción más larga. Cruza la vena cava inferior, la aorta, la columna vertebral y por detrás la arteria mesentérica superior. Y finalmente, pues la cuarta porción o la porción ascendente está desde el borde superior de L2 hasta que termina pues en un ángulo. El ángulo duodeno y eyunal, ¿ya? Ahí termina. Y este angulito pues tiene la correlación o tiene la relación con el ligamento de Treitz. Importante cuando queremos clasificar pues hemorragias, ¿no? Hemorragias digestivas. Ya lo verán en la clase de hemorragias digestivas.
Que también, a ver, ya hablamos de duodeno, ya hablamos del ingreso, ya. Podemos hablar un poquito del yeyuno y finalmente pues del ilio. Acá en el yeyuno pues son las 2/5 partes, ya entre yeyuno e ilion se van a dividir lo que queda, ya, o sea, lo que queda del intestino delgado. Pero este yeyuno representa, algunos dicen 2/5 partes, depende, ¿no? Pero ya vamos a tomarlo 2/5 partes. Las 2/5 partes proximales de todo de lo restante, el yeyuno se va a encargar de las 2/5 partes proximales. ¿Qué es necesario mencionar en el yeyuno? Pues que tiene muchos pliegues, ¿ya? Hay muchos pliegues, vamos a ponerle acá, muchos pliegues. Con fines prácticos, ya si a ustedes les interesa, pues la anatomía ya queda en una clase con coba y ya les hace su clase, pues, ¿no? Pero sobre todo lo práctico. Hay muchos pliegues, las arterias rectas son más largas y la pared es más gruesa, entonces hay pliegues, es más gruesa y las arterias cortas, no, perdón, las arterias rectas, las arterias rectas son más largas, ¿ya? ¿Y qué va a pasar en el ilio? Pues todo lo contrario, ¿ya? En el ilio están pues los 3/5 restantes, o los 3/5 distales, la pared es más delgada, perdón, ahí está, ahí dice más delgada, eh, tiene menos pliegues, acá había muchos pliegues, menos pliegues, los vasos rectos o las arterias rectas acá eran más largas, acá son más cortas, y termina a nivel de la válvula iliocecal, ¿ya? Entonces, acá podríamos poner que el límite o el primer límite del intestino delgado es el píloro, ¿ya? O el antro pilórico, y va hacia la válvula iliocecal, ¿ya? Aproximadamente cuánto mide, de 7 a 8 metros, más o menos. El duodeno, el duodeno usualmente mide de 20 a ¿cuánto? 25, creo. ¿Ya? Covita, si hay algún error, me corriges, ¿ya? Por favor. 20-25 centímetros, luego se divide pues en 2/5 proximales, en los 3/5. Chicos, un ratito yo, que estoy ocupado ahorita. Ya, entonces, la válvula iliocecal, a ver, me había quedado eso, ya. Yo creo que ahí no hay nada más que mencionar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya. Finalmente, chicos, intestino grueso, quería compartirles esta imagen que ojalá se pueda entender. Acá, sobre todo, para hablar de irrigación y de ciertas relaciones importantes. ¿Ya? A ver, primero, como dato de embriología, ya acá le hemos puesto embrio. El intestino medio va embriológicamente, pues, el colon derecho proviene del intestino medio y el colon izquierdo del intestino posterior, ¿ya? También, como un datillo de anatomía, la última rama de la arteria mesentérica inferior, que está por acá, perdón, no se ve, ya, la última rama de la arteria mesentérica inferior, que está por aquí, es la arteria rectal superior, ¿ya? Vamos a recordar que la irrigación del intestino grueso está determinada por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que irriga la arteria mesentérica superior? Está desde el ciego, el colon ascendente y los 2/3 del colon transverso, ¿ya? Y la arteria mesentérica inferior lo que va a irrigar, pues, es el sigmoides y el colon inferior. Aquí, pues, está la formación del arco de
arco de Riolano, ¿no? Que lo veíamos en anatomía, que era la unión de la arteria mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior, el arco de Riolano. Dos puntos importantes, el punto de Griffin y un punto de Zurek. Estos puntos, por lo general, o sea, son importantes por la menor irrigación que recibe. Y al tener una menor irrigación, acá hay un dato clínico que a menor irrigación, mayor frecuencia en la perforación, sobre todo en pacientes con colitis ulcerosa. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya. Acá le he puesto una palabrita que es móvil, ¿ya? Todos los que llevan, por ejemplo, el ciego, el colon transverso y el sigmoides son móvil. ¿Por qué? Son móviles y asociados a vólvulos, porque estos no están fijados. Hay que recordar que esta, el intestino grueso tiene una capita, una fascia, ¿ya? Una fascia de Toll. Si está bien, Covita, es de Toll, ¿no? Sí, amiguito, sí, es Tol. Ya, gracias. Toll. Ya, entonces es la fascia de Toll. Pero el ciego, el colon y el colon transverso y el sigmoides no están unidas a la fascia, por lo tanto son móviles, y al ser móviles tienen mayor predisposición al a volvularse. A ver, aquí la arteria mesentérica superior tiene una ramita, la cólica media, la cólica derecha y la iliocólica. La iliocólica pues va a tener también ramas para la apéndice, si no me equivoco. Y la arteria mesentérica inferior, solo para mencionarla, pues tiene una cólica izquierda, obviamente porque va a irrigar a la parte izquierda, una sigmoidea y una hemorroidal superior. Aquí es importante también porque en la parte del recto nosotros vamos a tener 3 válvulas de Houston, ¿ya? 3 válvulitas de Houston y 3, acá vamos a poner, ahí están sus 3, su irrigación, ¿ya? ¿Qué pasa? Que la hemorroidal superior, si ustedes siguen los colores, pues proviene de la mesentérica inferior, ¿ya? La hemorroidal media de la hipogástrica y la hemorroidal inferior de la pudenda interna, rama de la ilíaca interna, ¿ya? Importante acá, pues, que estas dos primeras, la hemorroidal superior y la hemorroidal media, o sea, ya cuando se convierten pues en venas, para su drenaje, van a ir directamente al sistema venoso porta. Sin embargo, la hemorroidal inferior va a ir hacia el venoso cava. Entonces, correlato clínico ahí, es común ver a pacientes con cáncer de recto, sobre todo ya en la parte más inferior, tener metástasis hacia el pulmón, por lo general. Y aquí la irrigación pues, del intestino grueso va a ser de la vena mesentérica inferior, se va a unir con la esplénica. Ustedes recuerdan que la esplénica está superior a esto, forman un tronquito que es el tronquito inominado. Este tronquito se va a unir con la mesentérica superior y hacia la vena porta o al sistema portal y al hígado. Por eso es que acá hemos puesto que primer lugar de metástasis de todo lo que es colon y recto, o sea, un cáncer colorectal, el primer lugar de metástasis por lo general es el hígado. A ver, déjenme ver si me olvido de algo. No, creo que no. Ya chicos, creo que no me olvidé de nada. Delegado, ¿cómo respondemos las preguntas para que todos participen? O así nomás, lo leo y ya vemos y... ¿Por qué no puedo Lee verlo? nomás. Ya, no me grite, joven. ¿Por qué amanece enojado? Puta, te has hecho rogar, te has hecho rogar, ¿ya? Va, va. Ya, a ver, entonces, ¿en cuál de los siguientes órganos se encuentran células epiteliales estratificadas no queratinizadas? ¿Cuál es la respuesta? Esófago, esófago. Muy bien, esófago. Sí, pero eso es lo único que cambiaba de epitelio, ¿no? Ya. ¿Cómo se denomina el conducto de secreción de la glándula parótida? Ah, eso no lo hablé porque eso estaba en boca, pero boca casi no viene. Pero acá lo Seno. bueno,
¿Cómo? Stenon o Stensen. En realidad es Stensen. Ya. Bueno, ahí están nuestros ayudantes de cátedra, ¿no? Eso ya. Ya, entonces, Stenon, sí, glándula parótida. Por lo que me acuerdo, esta de Wharton era submaxilar, ¿ya? Y ya de ahí, ya, y el conducto sublingual tenía dos, creo. Un Rivinus era el principal, ¿sí, no? Sí, sí, está bien, es Rivinus. Y había un montón que eran, creo que 15 o 20 que eran los conductos sublinguales accesorios. ¿Ya? Si está bien, genial, muchachos. Si no, ahí Covita o Crisa nos pueden decir si está mal. Eso es lo que me acuerdo. ¿Ya? Pero sí, acá es el conducto de Stenon. Rivinus o también tenía otro nombrecito bien. Ahí está. Bartolini. Ya. Bartolini. Ya. A ver, tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes sustancias es necesaria para que se realice la absorción intestinal de la vitamina B12? Dedal. Factor intrínseco de Castle. Ajá, factor intrínseco de Castle. Arturo, Ahí espérate, también disculpa que te Dime. corte. Al Covita, porque no me acuerdo. Covita, ¿y el conducto de Walter? ¿De Walter? Sí, No sé, no he escuchado eso de Walter es Walter. Bartolino. sí está el de Rivinos o de Bartolino, pero por ahí andaba el de Walter también, ¿ah? No me acuerdo tampoco. Pero ese debe ser No recuerdo. ¿no? No, sí lo No mencionan. recuerdo, la verdad. Ese Ya, listo, Walter, listo. no Prosigue, recuerdo. prosigue. Ya, seguimos, chicos. 4. ¿Cuál de las siguientes hormonas, su principal acción es disminuir la secreción ácida y favorecer la secreción de bicarbonato del páncreas? Secretina. Secretina, muy bien. Dedo. Acá la gastrina, ¿qué hacía? Elevar, ¿no? Ya. La histamina, pues, receptores. Ya. ¿Cuál es la célula gástrica encargada de secretar pepsinógeno? Principal. La P de principal, pues Arturo. Ya, muy La P bien. de Feliciano. La P de principal, pepsinógeno, pepsina y ¡pum! Adiós proteínas, ya. Las células que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿cuáles son? Las parietales. Ya, muy bien. ¿Cómo lo llaman también a esas células parietales? Las oxínticas, pe. Claro, las oxínticas, ya, muy bien. Claro, pe, profe, por las puras no me has dado clase. Así no, pe. Ya, muy bien. ¿Qué cosa? Claro, pe, amigo, para que me prepare bien para mi clase de hoy día, ya. Y no. La 7. ¿Cuál es el músculo que conforma... Ah, su madre, ¿cuál es el músculo que conforma el El crico. Crico, pe, no, Cricofaringio. cricofaringio, besito, cricofaringio. ¿Y en qué nivel del intestino se absorbe principalmente el calcio? Enano. Duodeno. Duodeno, pero no café. E de Arturo. Ya, duodeno. Ya, chicos, eso ha sido todo por hoy conmigo, gracias. ¿Se puede preguntar o no? Pero te vas a responder solo, amigo. Por dos. Oye, Arturo, Dime. regresa a tu primera diapo. Solo para complementar algo más. Exponer de nuevo, dice todo. Ahora te va a enseñar qué es anatomía, dice. Ahora te voy a enseñar qué es anatomía. No, solo quería complementar algo. Arturo mencionó, ¿puedes repetir cuáles eran esos límites de ese triangulito por donde protruía lo que es el divertículo de Senker? Sí, a ver, Ya. el cricofaringio por abajo Ya, excelente, por abajo es el cricofaringio, ¿no? Y lateralmente, y lateralmente el músculo constrictor inferior de la faringe. el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿no? Y por allí, digamos, es una zona de debilidad por donde protruye lo que es este divertículo. Pero, ¿cómo se llama ese triangulito? Killian, pero por eso le puse la K de Killian. De Killian, ajá. Claro, es el triángulo de
y ahí por abajo hay otro triángulo, ¿no? El Dibuja Lymer. otro triángulo por abajo. Ese es el Dibuja así triángulo de igualito, pero Lymer. por abajo. Ya. Ajá, exacto. Ese es el triángulo de Lymer, ¿no? ¿Y qué músculo es ese que dibujaste? Esas fibras. ¿Esta fibra? Exacto. Sí, ¿qué músculo es ese? Hasta que no sé cuál es. Ya, ese es el músculo esofágico longitudinal, ¿ya? Las fibras El músculo, longitudinales del músculo esofágico. es el músculo esofágico longitudinal. Entonces, arriba tienes el quillam y abajo tienes lo que es el Lymer, ¿no? Y esos divertículos son generalmente divertículos falsos, porque los verdaderos, bueno, tienen mucosa, tienen submucosa, tienen Ajá. muscular y también tienen serosa, ¿no? Pero esos Ese divertículos no, ese falsos le falta. solamente van a ser protrusiones de la mucosa y hacia lo que es la capa muscular. Y otra pregunta, que siempre viene también a veces, ¿no? El píloro, ¿a qué nivel se encuentra el píloro? ¿A qué nivel qué? El píloro, ¿a qué nivel se encuentra el píloro más o menos? De la columna, pues. L3, pues, ¿no? L3, no, No, muy abajo. L1, No, muy abajo, L3. L1 es ya. L1 era. L, claro, L1. A ver, sigue unas tiempos más. Espérate, le pongo acá L1 per píloro para no olvidarme. Ajá, L1 es píloro, ¿ya? Ya. ¿Sigo? Ya. Sí, sigue. Una más Acá nomás la ya. Y irrigación, Cobita, acá la Ah, irrigación estaba bien. sí, estaba bien. La irrigación estaba perfecto. Sigue, a ver. En colon. Ahí hay colon, pues. No, la otra. Ese es intestino delgado. Ah, el intestino delgado, ¿quién lo irriga? No lo dijiste. Dijiste las arterias rectas, ¿no? Pero en general, el intestino delgado, ¿quién lo irriga? Al delgado, pues las ileales de la Las mesentérica superior. yeyunoiliales, ¿no? Claro. Al intestino delgado lo irriga las yeyunoiliales, son más o menos 15 ramitas, y esas yeyunoiliales vienen de la mesentérica superior, ¿no? Ajá. Entonces, si te dicen intestino delgado, mesentérica superior. Si te dicen más específico, las yeyunoiliales, ¿no? A ver, sigue otra, al grueso vamos. Oye. Ya, ahí has- mira, ahí has colocado un punto de Sude. ¿Qué es ese punto de Sude? Ah, ya, el punto de Sudeck era ¿cómo era la inflexión? La inflexión o sea, cuando del colon descendente hace Ya. un giro para el sigmoides y hay poca irrigación a ese nivel, Mm, no, mira, ¿no? el punto de Sudeck es una anastomosis, y es una anastomosis entre la arteria mesentérica inferior y una ramita sigmoidea que viene de la mesentérica inferior, y también es un punto digamos, tanto el punto de Griffith como el punto de Sudeck son puntos en donde la vascularización es escasa. Ajá. Entonces, a veces cuando el paciente disminuye su volemia, por ejemplo, en caso de un shock hipovolémico, esas zonas no va a llegar la sangre, ¿no? Y se va a isquemiar, ¿no? Por eso se va a producir a ese nivel una colitis isquémica, o como dice ahí, creo que lo has puesto colitis ulcerosa. El paciente visceroso, ajá. Oye, ¿qué era? Ah, ¿la mesentérica superior con rama qué? ¿Sigmoidea de quién? No, es mesentérica, ajá, la mesentérica superior con una ramita de la sigmoidea. La mesentérica inferior daba, ¿no? Una sigmoidea superior, una sigmoidea media y una sigmoidea inferior. Con la sigmoidea inferior se anastomosa. Ah, ya, ¿Ya? Ese será el de Sudeck. Después ya. ya sí lo has dicho todo. Solo eso nomás quería preguntarte, amiguito. Bueno, No, contestarte, hermano, porque ya. Gracias, Cobita. ya. Ya aprendí algo más. Que ¿Alguien más? pregunten los demás también, pues que pregunten o aporten algo. A Los ver, demás, delegado. bueno, A ver, para aportar quizás es que en las divisiones del intestino delgado que he estado haciendo, no te olvides que la primera porción es el también conocido como el bulbo duodenal. Y ahí es el lugar de un parásito muy preguntado, ¿no? No te olvides. Eso siempre hay que acordarse. De la Yardia lambia. Eso no te olvides, la primera porción. Y la tercera porción es la porción transversa, más que todo, del duodeno. Y ya, lo que ya. hablaste de fármacos, y en lo que hablaste de Transversa. fármacos, no te olvides que el omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, es un profármaco, si siempre tienes que darlo con 30 minutos antes y siempre lo das por las mañanas. En cambio, la Ujú. ranitidina lo das por la noche.
¿Por qué? Ujú. Porque en la fisiología de la secreción gástrica no te olvides que mayor secreción del ácido clorhídrico sucede en la noche. Por lo tanto, la ranitidina se tiene que dar en la noche, inhibiendo estos receptores de histamina, ¿no? Eso sobre todo. Amiguitos, ¿algo más? Opinen, amiguitos, opinen, los demás también, pues para que sea más Ay, pero provechoso. falta una clase, no es solo la 1 hoy día. O la pasamos la de la Marvel. Ya creo que nadie más va a opinar. Los que faltan opinan para la exposición de la Marde. Marde, tú Ya, misma eres. Ya. me salgo, me salgo. Arturo, Esperen ¿puedes al seguir toque. grabando? Sí, se queda grabando Marvel. Ya, genial. Ya. ¿Pueden ver? No, ahora sí. Ya, entonces iniciamos. Ya, chicos, yo les voy a hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico ERGE. Es un tema corto, así que van a poder desayunar pronto. ¿Ya qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE? Es la agrupación de los síntomas o las complicaciones resultantes del reflujo del contenido gástrico o gastroduodenal hacia el estómago, del estómago al esófago, puede ascender hasta la boca. ¿Por qué síntomas o complicaciones? Porque hay dos tipos de ERGE, la erosiva y la no erosiva. En la erosiva se van a presentar síntomas, pero no se va a ver un daño en el epitelio del esófago ni un cambio de epitelio, pero en la erosiva sí. El contenido que se refluye desde el estómago hacia el esófago puede ser ácido directamente del estómago, pero también puede ser ligeramente ácido o también puede ser alcalino. En el caso de que sea alcalino, viene desde el duodeno, ¿no? El principal problema con esta enfermedad es que afecta la calidad de vida del paciente. Siempre tiene molestias y altera su calidad de vida en general. ¿Por qué se produce? Hay distintas causas, pero las principales son estas. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Hay relajación siempre del esfínter esofágico inferior. Es una relajación fisiológica, todos la tenemos, especialmente después de las comidas o cuando hay un llenado estomacal o también cuando estamos deglutiendo, se abre este esfínter y hay un pequeño reflujo. Pero el problema se presenta cuando este es continuo y sin necesidad de una distensión gástrica, ni una estimulación, ¿no?, del bolo alimenticio pasando por acá. Se abre continuamente, hay un reflujo continuamente, lo cual va dañando la porción más distal del esófago. También se da por cuando hay un esfínter esofágico inferior hipotensivo. Esto se da principalmente en personas obesas, donde hay una gran presión a nivel estomacal. También por eso se recomienda que se evite el uso de fajas o de ropas que tengan mucha presión en esta área. También se da en pacientes que tengan problemas que alteren la musculatura lisa de esta zona y principalmente puede provocarse por algunos medicamentos que siempre tenemos que tener en cuenta, como los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, los antagonistas del calcio y algunas hormonas que, como la progesterona, pueden provocar también un reflujo. También hay casos en los que esto se da en el embarazo, es muy común en el embarazo por el aumento de la presión. Sin embargo, la causa anatómica más común es esta, la hernia hiatal. ¿Qué es la hernia hiatal? Es el ascenso de este esfínter esofágico inferior hacia el tórax con una parte del estómago que generalmente es el fondo, lo cual produce acá una presión
que hace que el ácido refluya constantemente. La hernia hiatal es la causa fisiopatológica y es la hernia hiatal de primer grado, la que se relaciona con esta patología. El vaciado estomacal lento también, esto se produce principalmente en pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, que tienen muchos años ya de diabetes, entonces ya su sistema nervioso se encuentra alterado, hay mucha distensión estomacal y esto produce un vaciado estomacal lento, lo cual produce el reflujo. Hay otras causas también que se han descrito, pero que son menos estudiadas, como por ejemplo la falta de producción de saliva en personas con esta enfermedad. La prevalencia es muy común, es quizás la más común de las enfermedades estomacales, porque casi el 30% de la población presenta síntomas de reflujo al menos una vez por semana, afecta a ambos sexos por igual, pero en el caso del hombre se desarrolla más la erosiva. En el caso de la mujer es más común la no erosiva, por lo tanto es más común en el hombre las complicaciones de la ERGE, que son la esofagitis, el esófago de Barrett y posteriormente el adenocarcinoma. Es más común en las personas de raza blanca y a mayor edad más posibilidades de desarrollo, es decir, a más 50 años. Más de 50 años. Ya. Factores de riesgo. La herencia, el sobrepeso, la obesidad central, el tabaquismo, el alcohol, el embarazo, también el consumo de alimentos gaseosos, bebidas descafeinadas. Sin embargo, todo esto es controversial porque no hay información científica que haya demostrado que realmente favorezcan el desarrollo de esta enfermedad. Algunos recomiendan el cambio de estilos de vida, bajar de peso, bajar la obesidad, pero realmente no representa un cambio significativo en los pacientes que la padecen. Ya. Como tiene síntomas muy vagos y muy variados, entonces se ha hecho la clasificación de Montreal con la finalidad de clasificarlos en síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Los síndromes sintomáticos van a ser los más comunes y por los que va a venir la mayor cantidad de gente, porque se presenta en la ERGE no erosiva, que representa la mayor cantidad de casos, el 60%. ¿Cuáles son los síntomas? El síndrome típico de reflujo, que es la sensación del ascenso del ácido estomacal sin asociación a náuseas, arcadas o vómitos. Principalmente el dolor torácico por reflujo también, un dolor torácico no coronario también es común. Y estas son las lesiones que se dan a nivel de la mucosa. Estas lesiones solo se van a poder ver, el pulso, por endoscopía. Y la principal va a ser la esofagitis. Esa esofagitis también puede evolucionar a estenosis, principalmente si ha habido úlceras, y posteriormente a esófago de Barrett y adenocarcinoma. Sin embargo, esta evolución a esófago de Barrett no es común. Del 10 al 15% de las personas, solamente del 10 al 15% de las personas que tienen ERGE van a desarrollar esófago de Barrett. Y de este 10 o 15%, solamente el 1% va a desarrollar un adenocarcinoma. O sea, llegar a este grado es raro. Se da en ERGE erosiva, no se va a encontrar en personas que solo tienen sintomatología, y el ERGE complicada se refiere a personas que están con hemorragias digestivas altas o que por algún motivo se encuentran descompensadas, no a causa del ERGE. Los síntomas estresofágicos principalmente son respiratorios y están los que tienen asociaciones establecidas, es decir, que tienen suficientes características clínicas que las enlacen con el ERGE. La principal es la tos por reflujo, una tos crónica que no calma. Felizmente son atípicas. Estos van a presentarse en un bajo porcentaje de pacientes. La tos por reflujo, que no cambia una tos crónica, la laringitis por reflujo, el asma por reflujo, esta está principalmente asociada a pacientes obesos que a pesar de recibir tratamiento para el asma, no están teniendo los resultados que se deberían, ¿no? Y las erupciones dentales por reflujo. Estas son las causas con asociaciones establecidas. Las asociaciones propuestas que pueden o no pueden tener
que ver con el ERGE son la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática y las otitis recurrentes. Factores que le exacerban, ya dije, grasas, chocolate, café, alcohol, pacientes con cirugía de manga gástrica, alimentos gaseosos, tabaquismo, pero esto, como ya dije también, es relativo porque en algunos pacientes se exacerban, en otros no. El diagnóstico. Es una patología muy difusa, el diagnóstico se hace principalmente clínico, ¿no? Mediante un test. Hay muchos test, hay muchos validados en español. Este es el que yo les pongo, uno de los tres validados en español es el HER2, que si te da un puntaje mayor o igual a 8, entonces tú ya puedes diagnosticar que tu paciente tiene síntomas de ERGE, ¿no? Cuántos días a la semana tiene sensación de quemazón, si tiene dificultades al hablar. Bueno, tú le haces el cuestionario y de acuerdo a su puntaje puedes sacar. Si tiene más de 8, entonces tú puedes concluir que tiene ERGE, siempre y cuando no tenga síntomas de alarma. ¿Por qué? ¿A qué se refieren estos datos de alarma? Una persona mayor puede tener una patología de fondo que está enmascarando el ERGE, que no tiene hemorragia, que si tiene pérdida de peso también es un síntoma de alarma, si tiene odinofagia, dolor al deglutir líquidos o sólidos, o disfagia, no puede deglutir, tiene dificultad al deglutir, entonces estos son síntomas de alarma. Pero en caso no tuviera, tu paciente tiene más de 8, pero es una persona joven que simplemente tiene reflujo de vez en cuando, asociado a comidas grasosas, entonces, ¿qué se hace? Se hace un test empírico con IBPs. Con dosis estándar o dosis superior. Se recomienda una dosis superior, ¿no? Generalmente el omeprazol, 20 miligramos por día. Cualquier IBP se puede usar, pero el omeprazol es el que más se usa, por un mínimo de 2 semanas. Se dice de 1 a 4 semanas como mínimo, pero de 1 a 4 semanas, pero como mínimo se recomienda 2. Tú le haces su tratamiento con IBP a la persona. Entonces, sus síntomas deben mejorar después de que concluye su tratamiento más de un 50%. Ahí. Más de un 50%. Si sus síntomas han mejorado en más de un 50%, y no tiene síntomas de alarma, repito, entonces ya, diagnosticas ERGE y continúas con un tratamiento con IBPs. Pero, ¿qué pasa si no responden, no mejoran sus síntomas? Entonces, le aumentas la dosis a 40 miligramos día, o le cambias el IBP y continúas con el tratamiento 2 semanas más. Si es que con esto tu paciente no mejora, entonces la clínica persiste, sus molestias persisten, te vas a hacerle la endoscopía. La endoscopía es controversial porque solamente te va a resultar útil en caso tenga el paciente la ERGE erosiva. Pero ¿qué pasa con la ERGE? Que hay una disociación entre las características endoscópicas que tú puedas ver, o sea, el daño a la mucosa que tú puedas tener en el esófago, y la clínica. Hay una disociación. O sea, que puede tener muchos síntomas, muchas molestias, pero si tú le haces su endoscopía, no vas a encontrar mayor daño, no vas a encontrar una esofagitis, o vas a encontrar una esofagitis con esta es la clasificación de Los Ángeles. Hay otra, la clasificación de Mayor y Miller, pero Los Ángeles es más reciente y también es la más usada. O puedes encontrar, por ejemplo, una esofagitis en grado A o B, que es ligera, es una esofagitis ligera que se puede tratar, y el paciente casi no tiene clínica o tiene mucha clínica, no tiene nada que ver. Entonces, si tú haces tu endoscopía y encuentras que no tiene daño, ¿quiere decir que no tiene ERGE? No, porque puede tener, como ya dije, una ERGE no erosiva. Pero sí te va a servir para la endoscopía para ver esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y adenocarcinoma. En caso esta endoscopía salga bien, se debe repetir cada 2 a 5 años. En caso salga mal, ya pues es la recomendación del especialista que se haga más seguido para ver cómo evoluciona, ¿no? Ya, si te sale entonces tu endoscopía bien, tienes que seguir investigando porque puede seguir siendo un ERGE. ¿Y cuál es la prueba que sí te va a dar el resultado sí o sí? Son estas dos. La pH-metría, que es la medición ambulatoria del pH esofágico por 24 horas. Acá te ponen una especie de cánula, una cánula nasal,
que se aloja cerca del esfínter esofágico inferior y que va a medir cuántas veces asciende el ácido estomacal o el líquido estomacal al esófago, pero especialmente sirve para medir la acidez en la parte distal del esófago. Para hacerla se tiene que suspender los IBPs al menos con 7 días de anticipación, y lo malo con esta prueba es que solo te va a dar el resultado del reflujo ácido, lo que no pasa con la impedancia esofágica. ¿Qué pasa con la impedancia? Tiene la ventaja de que no mide el pH, no importa si el reflujo es alcalino o ácido, la impedancia te va a dar el resultado y esto te va a permitir asociar si es que verdaderamente los síntomas del paciente se dan cuando hay un reflujo. Si esto te sale positivo, entonces ya está, pues, ¿no? Ya está, te sale positivo, ya es patológico, y entonces te das diagnóstico de ERGE y empiezas con el tratamiento. Si no, entonces puede ser síntomas que no tienen nada que ver con la ERGE o una pirosis funcional, simplemente, que también se confunde mucho y también es igual de molesto. Ya el tratamiento. El tratamiento va a depender del objetivo que tengamos para el paciente, ¿no? Si es una ERGE no erosiva, entonces lo único que tienes que hacer es controlar los síntomas, los típicos, y en caso sean atípicos, mandar también un especialista que te ayude con los síntomas atípicos. Pero en los síntomas típicos será el control del reflujo y de la pirosis. El tratamiento ideal es la doble dosis de IBPs, ¿no? Se ha demostrado que cualquier IBP sirve, pero el esomeprazol ha resultado ligeramente más útil que los otros IBPs, pero cualquiera, y fuera de todos tienen la misma eficacia. Si es una ERGE erosiva, entonces el objetivo será la cicatrización de las erosiones, evitar que estas reaparezcan, porque si hay úlceras esofágicas tiende a haber una estenosis, y evitar el desarrollo de las complicaciones como puede ser la hemorragia, como también con IBPs. Si hay un esófago de Barrett, entonces controlar también el reflujo para evitar la progresión de la metaplasia-displasia y luego un adenocarcinoma. Y si es un ERGE atípico, como ya les dije, controlar los síntomas, ¿no? Esta imagen que ven acá, mi puntero, ¿dónde está? Acá. Ya. Esta imagen demuestra que los IBP siempre han resultado más eficaces que los otros medicamentos que se pueden presentar. Sin embargo, cuando ya alcanzas la dosis máxima de IBP, que llega a ser hasta 40, ¿no? Y no funciona o tu paciente sigue teniendo síntomas, puedes asociarlo a otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la ranitidina, bueno, antiácidos. Sin embargo, estos medicamentos son menos eficaces. Si un paciente no responde con esto, tiene menos probabilidades de responder con combinaciones. Y por supuesto, cambios de estilos de vida, que aunque no esté demostrado, se siga recomendando, ¿no? El tratamiento inicial del ERGE siempre va a ser con IBP entonces, pero se va a siempre optar por minimizar el tratamiento. Es decir, tú le das a un paciente su tratamiento hasta 4 semanas, ¿no? Como test, pero luego su tratamiento de mantenimiento tiene que ser por al menos 3 meses. Sí, y si el paciente mejora, sus síntomas desaparecen o disminuyen, entonces vas a intentar desescalar el tratamiento, ¿no? Bajarle la dosis, si tenía dosis doble de IBP, entonces vas a ir bajándote, hasta que vamos a optar por la retirada del tratamiento. Si una vez retirado el tratamiento, vamos a optar por el tratamiento a demanda, es decir, cada vez que se le presenten síntomas. Retoma de nuevo por 2 o 3 semanas. Si este tratamiento a demanda se extiende por más de 3 veces al año, entonces se tiene que considerar tener un tratamiento de mantenimiento con una dosis menor a la dosis habitual de IBPs, es decir, en caso de omeprazol, menos de 10 miligramos por día, para evitar el tratamiento, para evitar la recurrencia, y así continuamente mantener al paciente. Pero el objetivo siempre va a ser que el paciente se quede sin medicación. Ya, ¿cómo hacemos con las preguntas? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Marde, sí, dale nomás. Ya, respondan. Despierten, pe, despierten. Tan solita.
Todas son presentaciones atípicas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, excepto. Ya estas son preguntas del banco. ¿Ah? ¿Cuál es una presentación atípica? No sé. ¿El esófago? ¿El esófago? No. ¿De Barrett? No, la erosión atípica son las erosiones dentales. Si se acuerdan del cuadrito que les presenté, estaban en la parte derecha, que son las atípicas. El esófago de Barrett es típico de la erosiva. Es típico de la erosiva, es lo que tú esperas encontrar en una erosiva. En una no erosiva, no es típico. En una erosiva, Pero ahí te dice cuáles son las presentaciones atípicas, excepto. ya. Entonces es el esófago de Barrett. Tienen razón, he leído mal yo. Estoy leyendo mal, chicos, disculpen. Las atípicas. Déjame tranquila, ¿por qué eres así? Yo no soy ayudante cátedra como tú. Ya. Arturo, ¿apagas tu micrófono o te voto? Puta madre, ¿qué? Oye, pero ¿cómo contesto entonces? Sigue, Marde, sigue. Varón que presenta vinagreras, pirosis, pirosis, esta es clásica. Tos crónica, ronquera matutina, endoscopía digestiva alta, presenta rigidez y úlcera de estómago. Ya esto quiere decir esófago de Barrett, rigidez y úlcera de esófago. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya les dije, esófago de Barrett. Anillo. Ya está. El esófago de Barrett es una entidad clínica patológica estrechamente relacionada con el ERGE. Señale la afirmación verdadera. ¿Se produce en 40% de los pacientes con ERGE crónico? No. Ya les dije que incluso solo 10 a 15% desarrolla esófago de Barrett. Es bajo el porcentaje. La C. Exacto, la C. La metaplasia, como ya dijo Arturo, en el esófago hay un epitelio escamoso, no queratinizado, y que es sustituido por un epitelio columnar parecido a un epitelio intestinal. Ya acá hay otra. El ERGE con esofagitis moderada o intensa, comprobada por endoscopía. Claro, la esofagitis solo se puede comprobar por endoscopía, ¿no? El fármaco de primera línea es Anillo. omeprazol. Ya está. ¿Y cuál de las siguientes entidades se asocia usualmente con esofagitis péptica? Esofagitis, inflamación del esófago. Ya también, ya. La hernia del hiato, ya les dije. Es la única entidad anatómica que está asociada con ERGE, que se asocia con esofagitis péptica. ¿Ya?